Bienvenidos a una emisión más de Impacto Ambiental. En esta ocasión estaremos platicando sobre las políticas para el fomento de la agroecología en El Salvador. Para eso nos acompaña Ileana Gómez y Wilfredo Morán, quienes son investigadores de la Fundación Prisma. Bienvenidos al programa Impacto Ambiental. Muchas gracias por la invitación. La agricultura históricamente en El Salvador ha tenido una injerencia directa sobre la sociedad. Hemos sido una sociedad agrícola hasta los últimos años que ha venido a generarse un cambio y se generó un cambio hacia la industrialización, dejando en un ligero abandono la agricultura. Esta agricultura sumamente importante para poder generar esta garantía alimentaria de la que es un reto en El Salvador y al mismo tiempo una adaptación de la agricultura al cambio climático que se nos viene encima. Vemos que hay una necesidad de generar nuestro propio alimento. Estamos importando alimentos de México, de Guatemala y de otros países y no logramos todavía generar alimentos para nuestra población. Inclusive me atrevería a decir que estamos pidiendo prestado el oxígeno porque necesitamos alrededor de 18 árboles por cabeza y dudo mucho que los tengamos. De esta manera vemos también que la agricultura, la poca que se está realizando, se está haciendo con normas no sostenibles, como el uso de agroquímicos y de pesticidas nocivos a la biodiversidad y a la calidad de un suelo viable y disponible para las nuevas generaciones. Por otro lado, vemos que los recursos o la base sistemática de los ecosistemas está siendo alterada, como es el agua, el aire o el sustrato. Cuando vemos esta dinámica y vemos que hay una población creciente, nos hacemos la pregunta, ¿hacia dónde vamos con la agricultura en El Salvador? Y en este caso es necesaria la implementación de una política viable, congruente, para mejorar la agricultura y darle el giro que la sociedad requiere para poder tener estos insumos de forma viable, con los nutrientes adecuados para la población. Pero eso no está sucediendo. ¿Cómo vemos esta dinámica agrícola en El Salvador? ¿Cuándo empieza la dinámica de los agroquímicos en El Salvador? Bueno, como tú decías, en El Salvador la agricultura ha sido importante. No hemos sido un país hasta los 70, 80 agroexportador. Y precisamente ahí es donde se desarrolla todo ese modelo de agricultura basado en la Revolución Verde. Todavía la agricultura es importante en el país, lo que pasa es que a nivel macroeconómico quizás es donde hemos visto su disminución, pero 3/4 partes del uso del suelo son agrícolas. La mayor parte de esa agricultura la practican pequeños productores, ¿verdad? Personas, familias que tienen una manzana, manzana y media, entonces son minifundios con lo que eso también significa. No de restricciones para la seguridad alimentaria de la población. Estos productores todavía utilizan muchos agroquímicos porque venimos de una institucionalidad que ha hecho todos estos años un fomento de las prácticas agrícolas basadas en agroquímicos, incluyendo las políticas públicas que han estado muy interesadas en garantizar la seguridad alimentaria, ¿no? Que es válido, pero que la producción agrícola todavía la realizamos a partir de dotar a familias campesinas de insumos agrícolas químicos, ¿no? Fertilizantes, semillas, etcétera. Entonces todavía estamos en ese nivel, ¿no? Con la degradación que esto significa para los agroecosistemas en el país, que es nuestra preocupación principal. Wilfredo, vemos que hay una necesidad agrícola de generar productos o insumos agrícolas. La agricultura ha ido disminuyendo también en El Salvador porque no se han generado los incentivos apropiados para que los jóvenes puedan dedicarse a este rubro y prefieren a veces irse del país. Luego hablamos de la seguridad como un elemento viable para la disponibilidad de estos recursos, pero ¿cómo ves tú los incentivos actuales? Bueno, quisiera ir un poquito atrás en el sentido de que la historia de la agricultura en El Salvador y en el mundo ha sido como la historia de la degradación. En la época precolombina la agricultura no era tan degradante como vino a ser en el tiempo de la colonia y cómo se agravó
ahí por los años 50 en adelante con la Revolución Verde. Entonces, está dominando el recurso base y pasó de ser suelo a ser sustrato. Entonces necesitamos, volver otra vez. La agricultura puede tener ese cambio y lo que ha faltado precisamente son los incentivos necesarios para que ese cambio ocurra. En relación con tu pregunta específica, hay un problema que tenemos en la agricultura, aparte del problema que tiene que ver con los recursos naturales, es el problema del relevo generacional. Las estadísticas nos dicen que la edad promedio del agricultor anda por los 49 y de los investigadores arriba de los 50. Y hay poco entusiasmo en las generaciones que van a relevarnos en este tipo de actividades. Ahora, obviamente los incentivos en términos de medios de vida y de ingresos en efectivo son bastante reducidos para alguien que se queda trabajando en el campo comparado con el que puede conseguir un empleo en alguna empresa o algo parecido. Entonces, necesitamos definitivamente no solamente un cambio en la manera de hacer agricultura, pero también un cambio en la cultura que tenemos, que reconozca el valor que tiene la vida rural y lo clave que es para la supervivencia de la sociedad. Entonces, creo yo que nos vamos a dar cuenta de la necesidad que hay de incentivar que estas generaciones puedan decidir quedar en el campo. Ahora, esto también tiene implicaciones en otras direcciones, por ejemplo, en la dirección tecnológica. Los muchachos de ahora ya no quieren trabajar con la cuma y el asadón así porque es muy matador y con las condiciones del clima es cierto. Entonces necesitamos desarrollar tecnologías que permitan hacer siempre el trabajo sin matar a la gente. Eso es un incentivo importante. Vamos a un corte y luego platicamos sobre esta dinámica de la sociedad con los recursos naturales, en este caso en la agroecología, como una forma de vincular a la sociedad a la sostenibilidad. Ya regresamos.